En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión en condición de comité o de sesión propiamente tal, porque veo al senador Gaona. Asiento. Cuenta, secretario. Para la presente sesión no tenemos cuenta, senador. Muy bien. Tenemos dos temas en tabla hoy día. El primero de ellos es el proyecto de ley sobre la venta ilegal de medicamentos y su comercialización, por lo cual agradecemos la presencia del director del Instituto de Salud Pública, don Rubén Verdugo, junto a su asesor jurídico. Y también estaba presente el asesor legislativo del Ministerio de Salud, don Jaime Villén. Proyecto para el cual vamos a ir inmediato, vienen indicaciones ya formales que las vamos a resolver hoy día. Y luego el proyecto en primer trámite sobre regulación de prácticas de cirugías y procedimientos con fines estéticos, del cual hasta ahora no han llegado las indicaciones prometidas por el Ejecutivo, pero que no va a ser óbice para que se avance en el tratamiento de ese proyecto de ley. Señor secretario, por favor. Señor presidente, en las carpetas de sus señorías se encuentra un comparado en el cual se han incorporado las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley del que usted ya señaló, y hay tanto indicaciones del Ejecutivo como indicaciones parlamentarias en relación. ¿Hay desorden en la Secretaría? ¿Confusión? No, pregúntenme. Síganme. Disculpe, pero había extraviado yo una hojita, que era la hojita de la cuenta, que era muy breve, pero ya que me la han hecho llegar, se ha hecho presente una urgencia simple al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos. Y enseguida una solicitud de audiencia de la directora de la Federación de Sindicatos Profesionales de la Salud Privada, FESPROSAP, señora Evelyn Muñoz, para exponer su visión del proyecto de ley corta de ISAPRES. Eso era la cuenta. ¿Cigarrillo electrónico con qué fecha fue puesta esa urgencia? Ayer. Ya. Vamos a ver la posibilidad de ponerlo para la próxima semana, probablemente, el de cigarrillo electrónico, sí. Que en todo caso, todos sabemos que en tercer trámite los proyectos van directo a la sala. A lo más se puede dar una opinión, si es que procede. No hay invitados, no hay indicaciones. Solamente es dar una opinión a la sala cuando se trata de un tercer trámite. Secretario. Sí, y se le pide a la comisión que proponga a la sala si aprueba todas las enmiendas que se han hecho, si rechaza alguna de ellas. O sea, la comisión debe proponer a la sala... ¿Debe proponer o puede proponer? Debe señalar, porque para eso se lo envían, para que se indique si tales o cuales enmiendas de la Cámara las considera positivas, acertadas y las aprueba, o no le parecen adecuadas, o viceversa. Eso es. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Señor presidente, le señalaba que vuelvo al proyecto con las disculpas del caso porque se habían a este proyecto presentado tanto indicaciones del Ejecutivo como indicaciones parlamentarias, y respecto de las indicaciones que propone el Ejecutivo también se hizo llegar un informe financiero que en lo sintético dice que debido a su carácter normativo estas indicaciones que ellos presentan no tienen incidencia sobre el presupuesto fiscal, por lo cual no requeriría entonces eventualmente un paso a la Comisión de Hacienda. Enseguida, señalar que este proyecto, en caso de ser despachado hoy por la comisión, tiene trámite de constitución que le dio la sala por enmiendas al Código Penal. Por enmiendas al Código Penal, exactamente. Muy bien. Tenemos quórum completo. Senador Latorre. Bien, entonces, señor presidente, ¿podemos iniciar ya la discusión de cada una de las indicaciones? ¿Sí? Por favor. Tenemos invitado al
tenemos indicado al director, que usted nos solicitó, el director del ISP, que quería hacer una presentación, no sé si... Tendría que ser muy breve, director, muy breve, porque como estamos convocados a votar, los temas más específicos que a usted le interesa destacar. Y vamos a votar. ¿Son cuántas enmiendas? 5 o 6, ¿no? 9 indicaciones. Ya, pero entendemos que hay altos niveles de acuerdo. Dele nomás. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludar a todos los senadores y senadoras presentes. Nuevamente transmitir nuestro agradecimiento particularmente por la ministra de Salud respecto al espacio que se nos ha brindado. Yo creo que efectivamente esto va tomando la fuerza que efectivamente debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza. Y solo he pedido estos minutos para reforzar esto, presidente. Detrás de lo que estamos conversando, hay una mirada a cambiar de alguna manera el paradigma en que tradicionalmente el Estado se ha hecho cargo de su rol fiscalizador, que esencialmente siempre ha estado más bien en la mirada más bien reactiva, digamos, con una aproximación tradicional a la lógica de fiscalización, en que si no está vinculado con la inspección, uno de alguna manera no puede cumplir o cumple más bien con una labor, insisto, más bien de tipo reactivo. Si logramos avanzar con esto, por cierto, y con las labores que venimos desarrollando en el Instituto, vamos a avanzar hacia un sistema efectivamente que se mueva en lógica preventiva, que efectivamente sea un sistema que tenga información mucho más dinámica, que nos permita tomar rápidamente disposiciones y acciones referidas a lo que es este mercado particular, el comercio ilegal de fármacos, y que sin lugar a dudas también, hay que decirlo, permita también un incentivo al cumplimiento de aquellos que están siendo parte de esta regulación en particular. Entonces acá yo quiero poner énfasis en esto, presidente y estimados senadores y senadoras, en que si bien es cierto uno ve acá mucha letra, pero detrás de esto hay un cambio de aproximación respecto a cómo nosotros tradicionalmente, en este caso desde el ISP, nos hemos acercado al regulado ahora de una premisa distinta. Y eso creo que también es importante ponerlo en consideración para que ustedes también lo tengan visualizado al momento de ir avanzando en aquellas cuestiones que están acá planteadas. Desde la premisa reactiva a una lógica más bien preventiva, con mucha información que va a estar siendo disponible en términos generales en la lógica de mayor transparencia, acciones dinámicas que va tomando también el regulado y, por cierto, también el regulador en términos de esa propia realidad particular, con una menor respuesta sancionatoria, porque queremos poner mucho más énfasis en el autocumplimiento, en la autorregulación, y evidentemente esperamos a partir de ello poner un mejor ojo en aquellas cuestiones que dicen en relación con las denuncias en particular. Con eso quería relevar efectivamente lo que acá de alguna manera se ha venido proponiendo. Respecto a lo que está en tabla, presidente, efectivamente tanto el asesor legislativo del Ministerio como el asesor jurídico del Instituto van a estar ellos también siendo dispuestos a ir respondiendo y a poniendo los énfasis que corresponden a aquellas indicaciones que se han hecho llegar por parte del legislativo, presidente. Así que si me permite, le doy la palabra a ellos, si usted me lo permite. Vamos a ir leyendo las indicaciones y vamos de inmediato resolviéndolas. Tiene la palabra, secretario. Gracias, señor presidente. Tal como señalé, están indicaciones parlamentarias y del Ejecutivo. La primera, que se encuentra en la página 1 del comparado, es una indicación del honorable senador, señor Saavedra, que viene en reemplazar el artículo 128 bis nuevo, que por el siguiente. Leo la indicación del señor senador, que reemplaza la norma que está contenida en el Código Sanitario por la que se indica a continuación. Artículo 128 bis dice: los establecimientos mencionados en el artículo 129d serán los únicos autorizados para la venta de productos farmacéuticos y se les prohíbe su distribución, excepto para personas naturales con giro o personas jurídicas de los establecimientos mencionados anteriormente u otros destinados a la prevención o tratamiento en el área de la medicina. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá
por distribución la venta de productos farmacéuticos por parte de laboratorios, fabricantes o importadores, droguerías, establecimientos destinados al expendio de medicamentos del artículo 129D, farmacias, almacenes, botiquines, o entre ellos, y a establecimientos destinados a la prevención o tratamiento en el área de la medicina. La distribución de productos farmacéuticos deberá efectuarse solamente a los establecimientos y fines mencionados anteriormente y nunca para la venta en mercado no autorizado. Esa es la indicación número 1 del honorable senador Saavedra. Aquí, de acuerdo a la conversación de los asesores, esta indicación, y el propio senador Saavedra también así lo acepta, quedaría incorporada o subsumida en la número 2 del Ejecutivo. ¿Correcto? Correcto. Por tanto, pasamos directo a la 2. Paso a la número 2. Ya. Que es una indicación del Ejecutivo que dice lo siguiente: artículo 2. De su excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Sanitario. 1. Incorpórase a continuación del artículo 128 el siguiente artículo 128 bis nuevo. 128 bis. El expendio de medicamentos solo deberá realizarse como entrega al detalle y en cantidades que no excedan a aquellas que regularmente se destinan a un tratamiento médico o se indican en el respectivo registro sanitario. Se prohíbe a los establecimientos de expendio de medicamentos realizar la distribución de los mismos. Con todo, podrán realizarse traspasos periódicos de medicamentos entre establecimientos de expendio o asistenciales de una misma red asistencial o pertenecientes a una misma empresa, siempre y cuando ello sea previamente notificado a la autoridad sanitaria para efectos de su fiscalización. Muy bien. En votación. Un momento, presidente, porque la indicación número 2 del Ejecutivo contiene varios numerales. Acabo de leer el primero, ¿o quieren ir votando? No. Termine de leerlo entonces para que lo vayamos. En la página 6 del comparado viene el numeral 2 de esta indicación. Incorpóranse a continuación del inciso final del artículo 129D los siguientes incisos séptimo, octavo y noveno nuevos. Dice, se agregaría el siguiente inciso: la entrega o comercialización de productos farmacéuticos a establecimientos o entidades no autorizados sanitariamente de conformidad a la normativa vigente será sancionada de acuerdo con las disposiciones del libro 10º de este Código, sin perjuicio de adoptar las medidas sanitarias señaladas en el artículo 178. Estas medidas también podrán aplicarse a cualquier establecimiento de expendio en los que se realice distribución de medicamentos. Las personas naturales o jurídicas, propietarias o representantes legales de alguno de los establecimientos antes aludidos en los que se cometan las infracciones señaladas podrán ser sancionadas, previo sumario sanitario, con la cancelación de su autorización sanitaria e inhabilitadas por un plazo de 3 años para obtener otra autorización sanitaria para cualquier tipo de establecimiento farmacéutico. Dicho término se computará desde la fecha de notificación de la sentencia del sumario sanitario. Esta misma inhabilidad y por igual periodo será ejercida sobre quienes hayan obrado como directores técnicos de los referidos establecimientos al momento de cometerse la infracción. Con todo, ninguna autoridad podrá otorgar autorización sanitaria alguna y cancelará las ya otorgadas a quien haya sido condenado por alguno de los delitos tipificados en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o en el párrafo 14º del título 6º del libro 2 del Código Penal relativo a los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Asimismo, les quedará prohibido ejercer la dirección técnica de cualquier establecimiento de salud a quienes hayan sido condenados por alguno de los delitos antes indicados. Un numeral tercero de la misma indicación continúa diciendo:
Incorpórase a continuación del artículo 129D el siguiente artículo 129E nuevo, pasando el actual a ser 129F. Artículo 129E. Para el debido cumplimiento del control y fiscalización de la importación, internación, exportación o producción, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, tenencia, transporte, distribución a título gratuito o oneroso, expendio, farmacovigilancia, trazabilidad, publicidad, promoción o información profesional, uso médico o investigación científica de productos farmacéuticos, el Instituto de Salud Pública podrá requerir toda la información que considere necesaria, incluyendo el acceso permanente a documentos de importación y exportación, planillas de elaboración, boletines de análisis, documentos de liberación y distribución de productos terminados, a granel, semielaborados y sus materias primas, así como toda información relativa a la venta, distribución y pérdidas de sus productos, entre otros antecedentes. En el caso de los recetarios magistrales, farmacias y demás establecimientos de expendio de medicamentos, el Instituto podrá requerir toda la información que sea necesaria, incluyendo el acceso permanente a la documentación donde conste el origen de las materias primas y productos terminados y toda la información relativa a la venta y pérdida de sus productos, entre otros antecedentes. La información referida en este artículo tendrá el carácter de confidencial y será de uso exclusivo del Instituto de Salud Pública para sus fines de control. Luego tenemos un numeral cuarto de dicha indicación que dice: reemplázase el artículo 160 por el siguiente, artículo 160. A fin de comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones del presente Código y sus reglamentos, la autoridad sanitaria podrá requerir la entrega o exhibición de toda clase de instrumentos, cualquiera sea su soporte, tales como documentación comercial o tributaria, así como otros registros que estén o deban estar en posesión del establecimiento, muestras de productos sanitarios, dispositivos electrónicos, entre otros. Para los fines previstos en este artículo, los inspectores de la autoridad sanitaria al momento de la inspección podrán otorgar al responsable del establecimiento un plazo de hasta 5 días hábiles para remitir los elementos requeridos, debiendo consignar dicha circunstancia en el acta respectiva. La autoridad sanitaria podrá, además, previo recibo y sin necesidad de pago, retirar de las aduanas y de los sitios en que se elaboren, distribuyan o expendan aquellas muestras que fuere necesario examinar. Hasta allí la indicación número 2 del Ejecutivo, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. No estamos en condiciones de votar aún. Así que le sugiero que sigamos con la lectura, porque también deberíamos aprobar o rechazar el primer artículo, la primera indicación, ¿no? Sí. Eso no se vota. No, okay. Hay un acuerdo, pero sí, habría que materializarlo, disculpe, presidente, habría que materializarlo con una votación de aprobación. Mi impresión, puedo adelantar una opinión meramente técnica, que me da la impresión de que lo contenido en la indicación del senador Saavedra, es difícil decir que quede como subsumida en el... Porque tiene una orientación distinta en algunos aspectos, por eso creo que entenderla como... Pero una opinión técnica mía no corresponde más que a eso. Vamos a proponer colocarla en votación y continuamos con la tercera indicación. Senador Gaona, tiene la palabra. Sí, precisamente, yo sé que no puedo votar, pero porque estoy por telemático, pero precisamente mi inquietud es que efectivamente la indicación número 1 del senador Gastón Saavedra no puede quedar subsumida, porque más habla de venta, a diferencia de la indicación del Ejecutivo, que a mí me parece bien, que tiene que ver con expendio y es mucho más completa. Yo no sé si realmente eso de que aparece en la indicación del senador Saavedra efectivamente está subsumida o si el Ejecutivo está de acuerdo con esa indicación. A mí me gustaría escuchar del Ejecutivo qué opinión tiene respecto a la indicación y el reemplazo del concepto venta o por expendio o viceversa. Así es que, si eso es posible, para poder aclarar, entiendo que no puedo votar, pero sí me interesa mucho este proyecto de ley. Gracias, senador Gaona. Efectivamente lo vamos a colocar en votación. Yo creo que hay que dejar claridad en ese punto y le voy a dar la palabra al Ejecutivo, a Jaime Yunget, para que se refiera a lo establecido ahí por el senador Gaona.
Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los demás senadores, asistentes y asesores. Senadora, bueno, primero, somos sumamente respetuosos siempre de la opinión de la Secretaría, por lo tanto, la Secretaría estima que efectivamente que esta indicación no puede subsumirse en indicación del Ejecutivo, nos allanamos completamente a ello, siempre. Pero efectivamente, también para señalar que hace unos momentos también habíamos conversado también con el entorno del senador, digamos, Saavedra, y por lo que nos transmitieron, efectivamente, también él está de acuerdo con lo que se está planteando en las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, más allá de se entienda no subsumida, efectivamente, no habría problema, digamos, en rechazar y, digamos, en aprobar las otras porque se tendría conformidad con lo que presentamos. Eso es lo que me permito informar, señora presidenta. Muchas gracias, Jaime. Además, la indicación hace referencia a la distribución de medicamentos, señalando que se trata de una actividad que realizan los laboratorios fabricantes. Entonces, también se dejaba un espacio abierto, entendíamos nosotros que podría vulnerar aquello que queremos resguardar. Dejamos pendiente, entonces, en votación la indicación número 1. Se ha leído la indicación número 2. Se ofrece la palabra sobre ese contenido. Si no, pasamos a la indicación número 3. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Más bien pregunta como metodológica, o tal vez cuando llegue el presidente, pero como son varios puntos de la indicación del Ejecutivo, no sé si se votará cada uno o como paquete completo, no sé si hay una sugerencia en ese sentido, porque claro, si hay rechazo de alguna puede cambiar el sentido, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, yo les voy a proponer que sea de a uno, pero dada la transitoriedad de mi reemplazo, obviamente me gustaría respetar la opinión del presidente. Creo que es más ordenado. Pasemos a la indicación número 3, por favor, secretario. Gracias, señora presidenta. Luego tenemos una indicación, en la página 12, disculpe, en la página 12 del comparado, una indicación del Ejecutivo, la número 3, de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Les ruego... Perdón. Sí. Estamos en la página 12 del comparado, señor presidente. Para seguir avanzando luego la votación. ¿Qué es lo que es más ágil? Para que no nos... Vamos despachando. Vamos votando entonces, en vez de ir acumulando. Entonces vuelvo o votamos en forma sintética. A la número 1. ¿La 1? Ya, dale nomás entonces. Sin dilación. Entonces, volvemos a la 1, sí. Que era la del senador Saavedra, que la leímos. En contra esa. Es la proposición. ¿Tomo la votación, señor presidente? Sí, yo sugiero eso, para poder avanzar en el acuerdo. Senador Latorre. Senadora Órdenes. Voto en contra. Y señor presidente ya dijo en contra, 3 votos por negativa. Luego, en su ausencia, señor presidente, es muy extensa la indicación número 2 del presidente y el senador Latorre, en su ausencia, solicitó que se definiera si se iba a votar como una unidad toda la número 2 o si se iban a ir votando sus numerales. Eso consultó el senador Latorre. Como unidad, como una unidad, un paquete. Sí. Bien, entonces el señor presidente pone en votación la indicación número 2 del Ejecutivo. Senador Latorre. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Y señor presidente. A favor. Sí, 3 votos a favor y ninguno en contra. Quedaría aprobada completamente toda la indicación número 2 del Ejecutivo. Enseguida íbamos a comenzar con la número 12, que es la indicación número 3 del Ejecutivo. Les ruego una atención porque hablé antes de iniciar la sesión con el Ejecutivo, porque hubo una mala formulación de esta indicación. Entonces, ¿se equivocó? Un error formal que puede producir un efecto pernicioso. Por eso es importante que quede aclarado. Si ustedes se dan cuenta... Ya. Si ustedes se dan cuenta, dice la número 3, de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Y el número 2 que ellos proponen reemplaza una norma del decreto con fuerza de ley número 1 de 1989, que se encuentra en la página 16.
y está en el fondo acá reemplazando el artículo 2 que se refiere a las normas penales. No corresponde. Entonces hay un problema de ubicación geográfica, al parecer. Fue un lapsus de la CESPRES, parece, ¿no? Ya. ¿Corresponde el rechazo entonces? ¿O no? Entonces, nos interesa a fin de votar para con el correcto sentido que el Ejecutivo pueda dar una explicación de... ¿El Ejecutivo, Jaime? ¿O quién va a aclarar este punto? ¿Sí, abogado? Gracias, presidente, por su intermedio. Solo señalar que efectivamente la indicación número 3 del Ejecutivo, si bien está orientada y hace referencia al artículo número 2, es importante aclarar que en ningún caso pretende reemplazar las disposiciones del artículo penal que se menciona en el proyecto de ley. Eso para efectos de aclararlo y que en ningún caso se pueda votar en ese sentido, digamos, sino que más bien apunta a la misma indicación que presenta el senador Saavedra en la página 16, ¿no? Que apunta al decreto con fuerza de ley número 1 del año 89. El sentido es que al momento de votar esta indicación 3, derechamente nos vayamos a la página 16, que es donde debió haber estado ubicada, y es donde se modifica el cuerpo legal. Bueno, lo aprueban o lo rechazan, no sé, ahí es su decisión. Esa es la sugerencia, ¿no? Sí. Ya. Entonces, pongo la votación entonces. La leo primero. O la lee. Si le parece, su señoría. Entonces, dice, el Ejecutivo reemplaza, voy a leerlo en la página 12, pero ya expliqué por qué, modifica el artículo 2, reemplaza el numeral 6 del artículo 1 del decreto con fuerza de ley número 1 de 1989 del Ministerio de Salud, que determina materias que requieren autorización sanitaria expresa por el siguiente. Y en la página 16, ahí está el artículo que se está modificando. ¿Y qué agrega? 6. Veamos. Dice la norma: determínanse las siguientes materias que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Sanitario, requieren autorización sanitaria expresa. Y allí hay un conjunto: clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, y se agrega como sexto por el Ejecutivo lo siguiente: instalación, funcionamiento y traslado de farmacias, laboratorios farmacéuticos, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano. Sobre esta misma norma hay una indicación también del senador Saavedra que también modifica ese numeral. ¿La leo en conjunto, presidente, o van a votarla separadamente? Separadamente. Separadamente. Entonces la indicación número 3 del Ejecutivo... votación. En votación la pone el señor presidente. Senador Chaguán. A favor estamos. A favor. Sí. Senador Latorre. Senadora Órdenes. Voto a favor. Y señor presidente. A favor. Entonces quedaría aprobada esta indicación número 3 por 4 votos a favor y ninguno en contra. ¿Podrán comparar mi votación en las anteriores, por favor? ¿En el mismo sentido? Sí, en el mismo sentido. Sí, en el mismo sentido de la comisión. Gracias. Del senador Chaguán. Se aprueba entonces esta norma en el sentido de que se traslada, ¿no es cierto?, como artículo 3º en la ubicación que corresponde y que nunca tuvo el sentido de eliminar, quiero señalarlo, las normas, que lo mencionó el Ejecutivo, pero quería... Luego de eso, pasamos a la página 14, indicación número 4. Del honorable senador señor Saavedra, para reemplazar el artículo 313F propuesto por el proyecto de ley por el siguiente: artículo 313F. El propietario o responsable sanitario de alguno de los establecimientos autorizados que incurran en la conducta de distribución distinta a la señalada en el Código Sanitario, a sabiendas que su destino será el mercado ilegal, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 100 unidades tributarias mensuales. Aquí entiendo que el Ejecutivo está en contra de esto porque no sería procedente con este
Sí, presidente, muy brevemente, como muy bien, digamos, nos comentó el ISP, aquí hay un problema con el tipo penal, efectivamente, porque está hablando que requiere a sabiendas que su destino será el mercado ilegal. No soy penalista experto, pero efectivamente lo que se suele hablar, digamos, en este mundo es que efectivamente eso implica acreditar una intención, que es un tema siempre muy difícil de poder acreditar, y por ello, en este caso, digamos, preferimos mantener el texto como está, digamos, planteado. Esto también fue conversado con el entorno del senador Saavedra. Así es, así que se sugiere rechazar esta moción. Si hubiera acuerdo, los señores senadores, para no tener que ir de uno. Unánime. Rechazo. Rechazado 4-0, fue unánime. Indicación número 5, que se encuentra en la página 15. Que está subsumida en la número 3 del Ejecutivo. La van a... ¿O no? Una lectura, si los señores senadores estiman que queda subsumida, la podrían aprobar en ese sentido. El Ejecutivo y los asesores legislativos unánimemente establecimos que está subsumida. Por eso, sí, senador Latorre. Que entiendo, presidente, que esta es la 5 del senador Saavedra, ¿no? Claro, que la del Ejecutivo incorpora, además, digamos, de los botiquines, los laboratorios farmacéuticos que actualmente están fuera del DFL 1 de 1989. Entonces, creo, sugerencia es que nos quedemos con la del Ejecutivo, que es más completa, y rechacemos esta del senador Saavedra. Esa sería mi sugerencia, ya, presidente. Conforme. Se recomienda el rechazo, entonces. En votación. Puesta en votación la indicación número 5 de... Unánime. También rechazada en forma unánime. Muy bien. 4-0, unánime. Luego rechazado. Luego tenemos la indicación número 6, que, página 16, de su excelencia el presidente de la República para reemplazar el artículo 3 por el siguiente. Bien. Sí, hago memoria que a esta norma después vamos a tener que extraerla que se aprobó en... Sí. Dice la indicación número 6 del presidente de la República para reemplazar el artículo 3 por el siguiente. Artículo 3 introdúcense al artículo 59 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2007-63 y de las leyes 18.933 y 18.469, las siguientes modificaciones. Nos vamos a las modificaciones que parten en la página 19 del comparado. Primero hace unas reformas de tipo formal, reemplazas en la letra F la coma y la letra I final por un punto y coma, luego reemplaza en el literal G el punto final por un punto y coma, y 3, incorpórase a continuación del literal G del artículo 59 la siguiente literal H nuevo, H. Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, estableciendo la forma y modo de presentación de los antecedentes solicitados. Para estos efectos, el Instituto deberá conceder a los requeridos un plazo razonable para proporcionar la información solicitada, teniendo en consideración las circunstancias que rodean la producción de dicha información, incluyendo volumen de la información, complejidad, entre otros. 4. Incorpórase a continuación del literal H del artículo 59 el siguiente literal I nuevo. I. Dictar instrucciones de carácter general para la ejecución de las atribuciones de control y fiscalización que establece el Código Sanitario y sus reglamentos respecto de los productos sanitarios objeto de su competencia. La normativa que emane del Instituto deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de la misma. 5. Incorpórase a continuación del literal I el siguiente inciso final nuevo. El incumplimiento de los requerimientos, normas e instrucciones que se mencionan en los literales H e I precedentes será sancionado conforme al libro 10 del Código Sanitario. Hasta allí la indicación del Ejecutivo, señor presidente.
En votación. El señor presidente ha puesto en votación la indicación número 6 del Ejecutivo. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor. Senador Latorre. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. A favor. Quedaría aprobado en forma unánime 4-0 dicha indicación. Sigamos. Ah, perdón. Perdón, que está muy escueto. Mi parco. Enseguida, señor presidente, tenemos la indicación número 7 del honorable senador señor Chaguán para agregar un artículo cuarto nuevo del siguiente tenor. Artículo cuarto. Sustitúyese el texto del inciso primero del artículo primero de la Ley 21.267 que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de una alerta sanitaria por epidemia o pandemia por el siguiente. La norma que se pretende reemplazar está en la primera columna. En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia y durante la vigencia de esta, los productos farmacéuticos podrán ser expendidos por cualquier establecimiento autorizado para ello, mostrando una copia de la receta médica que los prescriba, ya sea en formato físico o digital, en cualquiera de sus formas. El senador propone los productos farmacéuticos, en lugar de podrán ser expendidos, deberán ser expendidos por cualquiera de los establecimientos autorizados para ello, mostrando una copia de la receta médica que los prescriba. Senador Chaguán, ¿quiere explicarle un poquito? Y después el Ejecutivo. Creemos que esta es la manera de poder establecer una regulación justamente de la venta de medicamentos y evitar justamente reafirmar el concepto que estas deben ser expendidos justamente en establecimientos autorizados para aquello. Debido fundamentalmente que también se ha abierto la posibilidad en algún minuto en el debate legislativo que pudieran venderse en góndolas en supermercados. Yo creo que es una mala decisión porque también contribuye esto a la automedicación. Y por otra parte, incorpora los temas de receta médica en formato físico o digital, pensando básicamente en cómo vamos evolucionando y en la dirección en que va incorporándose las nuevas tecnologías justamente al expendio de fármacos y particularmente recetas médicas. Perdón, ¿y la alerta sanitaria qué tiene que ver? Porque habría algún tipo de condicionamiento. ¿El Ejecutivo qué opina? Presidente, por su intermedio, respecto a esta indicación, a ver, dos cosas. Efectivamente, respecto del fondo, entendemos que va en la línea correcta en cuanto a consolidar la forma de venta, digamos, electrónica o física de medicamentos. No obstante, esta ley que se está modificando es una ley que está acotada a la alerta sanitaria. Ahora, lo que sí nosotros hemos comprometido en algún minuto, en alguna reunión anterior, en alguna sesión anterior, es señalar que una vez que finalice la alerta sanitaria se dictará una serie de leyes relativas a la materia y probablemente varias de esas leyes es más pertinente su carácter permanente más que acotado. Por ejemplo, recuerdo algún minuto la ley que sanciona el desperdicio de elementos de protección personal, por ejemplo. La pregunta es por qué solamente sancionarlo en alerta y no de manera permanente. Entonces, esa es una ley que, por ejemplo, podemos acotar. Respecto a esto proponemos lo mismo, señor presidente, si usted está de acuerdo, sin perjuicio que está presente también gente de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Carla Oliveri, y también la asesora legislativa de la Subsecretaría de Salud Pública, Evelyn Reyes, que les pueden dar más contexto a esto. Pero si están de acuerdo, lo que sugerimos es que terminar la alerta sanitaria, con los asesores para un grupo de trabajo, hacer un recuento de todas las leyes que se dictaron y ver, digamos, una especie de miscelánea de permanencia. ¿La retira? La retira. Retirada. ¿Y la última? Faltan dos. Perdón. La indicación número 8 en la página 22 del comparado del honorable senador señor Chaguán para agregar un artículo quinto nuevo del siguiente tenor. El artículo quinto agrega en el inciso octavo
del artículo 101 del Código Sanitario, a continuación de la palabra mismos, reemplazando el punto final por una coma, el siguiente texto. La prescripción, voy a leer dónde comienza para agregar. La prescripción de los productos a que se refiere el artículo 98 se regirá por las regulaciones contenidas en la reglamentación específica que sea aplicable a los mismos. Agrega el senador, la que deberá incluir al menos la creación de un registro electrónico nacional para la extensión de recetas médicas. Dicho sistema será de uso obligatorio para facultativos y establecimientos farmacéuticos. El registro deberá cumplir estándares suficientes en materia de seguridad de la información y la regulación de protección de datos personales. Senador Chaguán. Presidente, claramente la indicación es inadmisible desde el punto de vista que requiere facultades del Ejecutivo, pero yo quiero instar a que, vuelvo a insistir, es cierto, esto debemos regularlo en una ley de carácter permanente, pero yo quiero pedirle al Ejecutivo que esto sea parte de la discusión, porque yo creo que es fundamental contemplar un registro electrónico nacional para la extensión de recetas médicas. Es la única manera de mantener un adecuado control, porque debido a que hoy día una persona podría, con una receta médica otorgada por un facultativo, adquirirla en una farmacia, pedir otra consulta médica a otro facultativo, pedir otra extensión de una receta, ir a otra farmacia y adquirir el mismo producto del mismo mes varias veces en distintos. Entonces, tenemos imposibilidad de una adecuada fiscalización y control porque no se tienen hoy día las competencias en términos de cantidad de fiscalizadores que permitan justamente evitar la adquisición de fármacos en distintas farmacias si es que no hay un registro único. ¿Habría compromiso del Ejecutivo de tomar esta recomendación? Sí. Presidente, por su intermedio, perdón. Sí, lo primero es que suscribimos completamente lo que señala el senador Chaguán. Lo segundo es recordar que también por iniciativa de esta misma comisión hemos establecido una agenda de salud digital. Partimos con la ley de telemedicina. Ahora estamos en segundo trámite en la Cámara de Diputados con la ley de interoperabilidad de fichas clínicas ya aprobada acá. Y la tercera parte de esto va a ser el Servicio de Salud Digital, o el Servicio de Salud 30, o el Servicio de Salud del Metaverso, como les gusta denominarlo a algunos. En ese contexto, presidente, si usted lo tiene bien, está presente acá la DIPOL, Carla Oliveri, que se va a pronunciar sobre lo que es el tema de la receta médica, Sistema Nacional de Receta Electrónica, que es uno de los sistemas en los cuales ya estamos trabajando, efectivamente, y que me da la impresión que conversa de alguna manera con lo que está proponiendo el senador Chaguán. Si usted está de acuerdo, si me permite darle la palabra, digamos, a Carla Oliveri. Muy breve. Muchas gracias, senador. Por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mediante su intermedio me permito saludar a los senadores presentes en la sala. Comentarles con respecto al Sistema Nacional de Receta Electrónica que está trabajando el Ministerio de Salud y principalmente la DIPOL. Ya se encuentra disponible y en marcha blanca y viene a dar respuesta a lo que habla el senador Chaguán, de efectivamente tener un registro de las prescripciones que se vayan realizando tanto de medicamentos controlados como de cualquier otro tipo de medicamento y también que quede registrada su dispensación. Así también se está trabajando en un libro electrónico de controlados para los establecimientos farmacéuticos, donde obviamente va a interoperar con este Sistema Nacional de Receta Electrónica y van a quedar reflejados los saldos de las farmacias de estos medicamentos controlados. Además, este Sistema Nacional de Receta Electrónica va a tener la característica de interoperar con otros sistemas de desarrollo propio de sistemas de prescripción. Por lo tanto, toda esa información quedaría resguardada en los servidores del Ministerio de Salud con los estándares de HL7 y estándares internacionales de seguridad para precisamente tener estos registros y responder un poco a lo que planteaba el senador Chaguán con su indicación. Muy bien, muchas gracias. En votación. Perdón. La retira, tiene razón. Está retirada y acogida por el Ejecutivo para su indicación más larga. Sí, presidente, que comparto la indicación del senador Chaguán y ahí solicitar quizás un cronograma, porque a mí me parece que es bien relevante la indicación. O sea, los temas, si hay un desafío que tenemos es la transformación digital del Estado y sobre todo en áreas tan importantes como el tema de la salud. Me parece bien lo que se ha hecho en telemedicina, acá es necesario contar con un sistema electrónico, un sistema nacional de receta electrónica y el libro electrónico de medicamentos.
pero le daría urgencia. O sea, creo que no solo retirarla, acá es para sacar el proyecto de ley que nos convoca hoy día en la votación, pero claramente cuando hablan de metaverso lo encuentro demasiado optimista y no sé si el camino es el metaverso, inteligencia artificial y datos, pero el metaverso es más como el internet de las personas, no sé. Pero solo poner ese énfasis, creo que pongámosle cronograma a esto, porque si no va a quedar en el tintero eso. Muchas gracias, presidente. Dentro de esta legislatura se entiende, senadora. Sí, pues, si no... fue premonitorio. Ya, el senador Gaona ha pedido la palabra. Desde el más allá. A mí me parece muy bien lo que ha planteado el senador Chaguán y lo que ha dicho la senadora Órdenes también, y quisiera consultarle al Ejecutivo, cuando hablamos de libros electrónicos, de receta electrónica y todo lo demás, ¿cómo estamos resolviendo el tema de la ruralidad y de los almacenes farmacéuticos y la falta de conectividad que hoy día hay en muchas regiones del país? Y, por ejemplo, con Barbalá no toda la gente tiene acceso a Internet, la conectividad es de muy mala calidad, por tanto, tiene que ir de la mano con el mejoramiento de la conectividad de todo el país, porque si no, finalmente las recetas tendrían que irse a comprar a las farmacias en las zonas urbanas. Entonces, eso es un tema que hay que revisar bien. A mí me parece que tiene que caminar junto con lo que está haciendo la Subtel respecto de las líneas troncales y los proyectos de última milla, de tal manera de masificar el Internet y la conectividad en fibra óptica de la mejor manera posible, porque si no, finalmente nos vamos a quedar con un proyecto de ley que en realidad en el texto puede decir muchas cosas, pero que finalmente no puede ser aplicable, especialmente en aquellas zonas más carenciadas y más vulnerables como la ruralidad de muchas regiones del país. Así que solamente para que se considere esto en el trabajo que se está realizando, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, senador Gaona. Vamos a la última indicación entonces para resolver, secretario. Señor presidente, tenemos una última indicación, la número 9 de Su Excelencia el Presidente de la República, que incorpora un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo transitorio. Dentro del plazo de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley, el reglamento dictado en virtud de los libros 4 y 6 del Código Sanitario deberá ser actualizado para hacerlo extensivo a las disposiciones de dicho código que el presente cuerpo legal modifica, especialmente lo establecido en el inciso 9 del artículo 129D del Código Sanitario. Esa es la norma transitoria que propone el Ejecutivo. ¿Alguna opinión del Ejecutivo explicatoria? Presidente, por su intermedio, solamente aclarar que este artículo transitorio viene básicamente a ir de la mano con una indicación que vimos previamente respecto de la prohibición que se va a establecer a aquellas personas que han sido condenadas por narcotráfico o por delitos contra la salud pública para que puedan obtener autorizaciones sanitarias. Por lo tanto, este artículo lo que mandata es al Ejecutivo a actualizar el reglamento de farmacias para establecer dentro de sus requisitos de entrada el aclarar si están o no afectos a alguna condena, para denegar una autorización sanitaria de este tipo. Básicamente eso. Muy bien. ¿Se sugiere la aprobación por unanimidad de la comisión? ¿Habría acuerdo, senadores? Acuerdo por unanimidad. Quedaría en consecuencia aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra, y esa era la última indicación, señor presidente. Quedaría despachado la iniciativa en particular y tal cual señalé al comienzo de la sesión, la sala del Senado dispuso que tuviera trámite de constitución, así es que una vez terminado pasa a constitución. El informe pasa, eso quise decir, perdón, que pasa el informe a constitución. Eso es, señor presidente. Sí. ¿El Ejecutivo? Si están de acuerdo, presidente, le vamos a asignar su urgencia al menos para que este proyecto pueda ser despachado, digamos, rápidamente y podamos continuar con su tramitación, porque efectivamente nos parece que es un proyecto, ya tiene urgencia, pero la vamos a aumentar, dado de que tiene que ir a otra comisión para que pueda pasar rápidamente el trámite constitucional. Muy bien, muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, presidente. Respecto a los proyectos que están en esta comisión, y estamos abocados en lo sustantivo a la ley corta, pero tenemos una serie de proyectos, por eso lo felicito porque hoy día logramos despachar este proyecto que era urgente, pero tenemos una serie de otros proyectos. Yo quiero ser bien enfático respecto, por ejemplo, las profesiones afines Código Sanitario, que debieran ser reguladas por el Código Sanitario. Hemos estado esperando durante prácticamente un año. Entonces yo le quiero sugerir que a lo menos vayamos despachando los proyectos que van resolviendo los temas en particular, porque
los médicos veterinarios, perdón, los médicos veterinarios, los kinesiólogos, a partir de hoy día también los quiroprácticos, están también la gente hay distintos, los tecnólogos médicos, o sea, hay que ir resolviendo, por último, en una dirección u otra, pero lo que no puede pasar, ¿no?, es que finalmente haya una dilación y finalmente se apunta a esta comisión como la gran responsable de que los proyectos no avancen cuando no es así. Entonces yo por lo menos quiero generar que la responsabilidad de esto está supeditada en el Ejecutivo, que se encargó hace más de un año de hacer un diálogo. Ese diálogo con los gremios no se ha traducido finalmente en posibilitar que los proyectos avancen en el Parlamento. Eso respecto de Código Sanitario. Sobre ese punto, decirle que ahora voy a sostener una reunión con la ministra de Salud, un rato más, para reordenar la agenda legislativa en función de este y una serie de otros proyectos de ley que están o en la Cámara de Diputados, como el que aludimos ayer de licencias médicas, o interoperabilidad de las fichas clínicas, u otros que están pendientes de acá, como por ejemplo enfermedades raras o poco frecuentes, que fue devuelto a sala, acá, o cirugía estética, o violencia obstétrica, por mencionar algunos de los que están todavía a hacer. Yo espero que en esa misma dirección, este mes de septiembre, podamos avanzar decididamente en aquellos proyectos pendientes, sobre todo. Yo quiero agregar a esa lista, presidente, alfabetización sanitaria, que fue un proyecto que logramos traer desde Constitución para acá, que es un proyecto además muy importante, que gente disponible de la OMS, de la OPS y también de la Universidad de Harvard, dispuesto también a concurrir a esta comisión vía electrónica para indicar cuál es por qué es tan necesario tener alfabetización sanitaria, que las personas tengan conocimientos mínimos respecto de los autocuidados necesarios es fundamental. Y en ese sentido, ese proyecto yo creo que es muy importante. También nos habíamos comprometido a traer desde la sala, pedir en la sala, que el proyecto de atención pediátrica integral, que está en la Comisión de Constitución, también puede haberse visto primero en esta comisión, que la ley mía, y luego que se vaya a Constitución, pero también que pasara por este trámite, porque de lo contrario en Constitución no se va a ver, seamos francos, jamás. Entonces, también es una alternativa. Y por último, un tema no menor, que quisiera señalar, que hizo relación con los funcionarios del servicio en Chiloé. El servicio logró justamente un convenio con los trabajadores para unas devoluciones de recursos. Y la idea es que hoy día este tema está tensionado en una negociación en el propio MinSal. Me gustaría que pudiéramos oficiar para saber en qué está esa conversación y cómo logramos finalmente destrabar para tener una mejor negociación también para los propios trabajadores. Eso. Muy bien, se acoge el oficio y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.